Mi marido me entregó los papeles del divorcio y dijo: «Te doy 24 horas para que te vayas. Mi nueva mujer vivirá aquí». Esperaba que llorara, esperaba que suplicara, pero se equivocaba de lleno. Simplemente le miré directamente a los ojos y sonreí. No tenían ni idea. El frío suelo de mármol tocó los pies descalzos de Javier. Entró en el espacioso salón. Aquella mañana la brillante luz del sol luchaba por atravesar los ventanales que iban del suelo al techo, pero las costosas y gruesas cortinas bloqueaban su paso, manteniendo el interior oscuro y fresco. Esta casa siempre estaba fresca, un lujo del que Javier se enorgullecía, un símbolo del estatus que tanto le había costado ganar. O eso creía él. En un rincón de la habitación, junto a una ventana ligeramente abierta, estaba su esposa, Isabel. Estaba regando sus queridas orquídeas Phalaenopsis. El sencillo vestido beige que llevaba contrastaba con la opulencia del interior, dominado por los tonos dorados y negros. Parecía tan pequeña en aquella casa enorme, tan sencilla, y eso era precisamente lo que más irritaba a Javier. Sentía que la había superado por completo. Él era un exitoso director financiero. Isabel, en cambio, era simplemente una esposa tranquila cuya afición era la jardinería. Javier se detuvo a unos pasos de ella. No la llamó por su nombre. Se limitó a carraspear, un sonido seco y autoritario. Sin volverse, Isabel inclinó ligeramente la cabeza, una señal de que estaba escuchando. «He tomado una decisión», dijo Javier. Su voz era plana, carente de emoción, como si estuviera discutiendo un informe financiero en la oficina. Isabel dejó la pequeña regadera sobre una mesa de mármol cercana. Se giró lentamente. Su rostro estaba sereno, sus ojos claros. No había miedo en ellos, solo expectación. Javier saboreó el momento. Llevaba semanas imaginando esta escena. Isabel llorando, de rodillas, rogándole que no la dejara. Imaginaba con qué frialdad rechazaría sus súplicas. Le entregaría una pequeña suma como compensación y se sentiría como un rey que se ha deshecho de un lastre. Del bolsillo de su impecable pantalón de traje, Javier sacó un grueso sobre blanco. No se lo entregó. Lo arrojó sobre la mesa de centro que los separaba. El sobre se deslizó por la superficie de cristal y se detuvo precariamente en el borde. «Son los papeles del divorcio», dijo Javier. Isabel miró el sobre una vez y luego volvió a mirar a Javier. Seguía sin haber lágrimas, solo un silencio irritante. «Te doy 24 horas», continuó Javier, con un matiz de crueldad en la voz que disfrutaba. «Haz tus maletas y lárgate de aquí. Mi nueva mujer Valeria se mudará a esta casa mañana mismo». Se cruzó de brazos. La chaqueta de su caro traje se tensó. Esperaba una explosión, un llanto histérico, insultos, rabia, cualquier cosa. Isabel miró a los ojos de su marido. El hombre con el que había estado casada durante 8 años. El hombre que creía conocer, y que claramente no la conocía en absoluto. Entonces ocurrió algo inesperado, algo que hizo que la sangre de Javier se helara un poco. Los labios de Isabel se curvaron lentamente hacia arriba. No era una sonrisa triste y forzada, tampoco era la risa histérica al borde de la locura. Era una sonrisa tranquila, genuina y ligera. Como si le acabara de decir que el paquete que esperaba había llegado. «De acuerdo, Javier», dijo Isabel. Su voz era suave, sin un atisbo de temblor. Javier se quedó helado. «¿Qué has dicho?» «¿Que de acuerdo?», repitió Isabel. Dio unos pequeños pasos hacia adelante y recogió el sobre de la mesa. Lo sostuvo despreocupadamente en una mano, sin siquiera abrirlo. 24 horas a partir de ahora. Esta calma estaba mal, todo estaba mal. Javier sintió que el control de la situación se le escapaba de las manos. Había venido como un conquistador para poner fin a una era con una victoria, no para ser recibido con una sonrisa. «¿No? ¿No estás enfadada?», preguntó él, con un rastro de arrogancia menos en su voz. «¿Enfadada?». Isabel pareció considerarlo por un momento. «No, para ser sincera, estoy un poco aliviada. Siento que me he quitado un peso de encima». «¿Un peso?». Javier se rió con sorna, tratando de recuperar su posición. «¿Qué peso? ¿El de vivir a cuerpo de rey en mi casa? ¿El de usar mis tarjetas de crédito?». «El único que ha llevado un peso aquí he sido yo. El peso de tener una esposa que no puede seguir mi ritmo». Isabel simplemente asintió en silencio. La sonrisa no abandonó su rostro. «Tienes razón. Debe haber sido muy duro para ti. Gracias por liberarme de todo esto». Javier gruñó. Esto no le gustaba. Quería herirla, pero sus palabras no le afectaban. La mujer que tenía delante no era la criatura frágil con la que creía haberse casado. O quizás
Nunca se había molestado en mirarla de verdad. Valeria es mucho mejor que tú, intentó Javier con un ataque más personal. Es guapa, apasionada y entiende mi mundo. Ella se merece todo esto, no tú. Estoy segura de que sí, respondió Isabel suavemente. Espero que seáis muy felices aquí. Era una locura. Javier sentía que estaba discutiendo con una pared sonriente. Señaló la puerta. Haz tus maletas. No quiero volver a ver tu cara cuando vuelva del trabajo. Me quedaré en un hotel con Valeria esta noche. Volveré mañana a las 9 en punto de la mañana y espero que te hayas ido para entonces. Si no, haré que los guardias de seguridad te saquen a rastras. No será necesario, dijo Isabel. Me habré ido antes de las 9. Javier la miró una última vez, buscando cualquier señal de derrumbe. No encontró ninguna. Solo esa terrible serenidad. Resopló, sintiéndose derrotado en una batalla que debería haber ganado. Se dio la vuelta y se fue. El eco de sus zapatos resonó en el suelo de mármol. La puerta principal se cerró de un portazo. La vibración se sintió en toda la casa. Isabel se quedó sola en el silencioso salón. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de fría concentración. Dejó el sobre del divorcio sobre la mesa, junto a la regadera. Miró a su alrededor, a la magnífica casa de la que Javier estaba tan orgulloso. La casa que Javier creía haber comprado con su elevado sueldo. La casa que Javier no sabía que había sido pagada en su totalidad con un fondo fiduciario a nombre de Isabel. 24 horas, se susurró Isabel a sí misma. Miró el elegante reloj de pared, las 9 de la mañana. Tiempo más que suficiente. No fue a su dormitorio a llorar. Se dirigió al despacho de la tercera planta, un lugar que Javier siempre había considerado su espacio de aficiones tontas. Isabel se sentó frente a un ordenador de última generación. Sus dedos bailaron sobre el teclado. El plan llevaba mucho tiempo establecido. Un plan de contingencia para el día en que su paciencia se agotara o Javier finalmente mostrara su verdadera cara. Hoy era ese día, y Javier, en su arrogancia, acababa de encender la mecha. Una pequeña sonrisa volvió a sus labios. No era una sonrisa de triunfo. Era la sonrisa de una estratega cuyas piezas de ajedrez acababan de moverse exactamente a la posición deseada. Javier se creía el rey. Se le había olvidado que en este juego es la reina la que controla el tablero. Durante el resto del día, Isabel se movió metódicamente. No lloró. No había tiempo para el dolor, solo para la eficiencia. Sacó una maleta de tamaño mediano del trastero. No era una de las costosas maletas de diseño que Javier le había comprado para aparentar, sino una sencilla pero resistente maleta de tela que tenía desde antes de casarse. Entró en el dormitorio principal. La habitación era un espacio cavernoso con una cama king size y un vestidor del tamaño de una habitación pequeña. Aquí comenzaba la mayor de las ironías. Javier siempre se había burlado de la forma de vestir de Isabel. Le compraba vestidos caros y joyas ostentosas, obligándola a llevar cosas que la hacían sentir incómoda. A Isabel nunca le habían gustado. Abrió el enorme vestidor. A un lado, colgaban las costosas prendas elegidas por Javier. Al otro, su propia y modesta colección. Unos cuantos vestidos de algodón, blusas holgadas y su práctica colección de fulares. Isabel solo cogió su ropa sencilla. La dobló cuidadosamente en la maleta. Dejó atrás todos los vestidos de diseño, los bolsos de cuero y los dolorosos tacones altos. A donde iba, no los necesitaría. Su móvil sonó. Era Javier. Isabel lo dejó sonar hasta que se detuvo. Un momento después llegó un mensaje. Valeria está emocionada por remodelar tu vestidor. Dice que tienes un gusto pésimo. Isabel sonrió levemente. Remodelar. Una buena idea. La siguiente tarea era más importante. Fue a su despacho en la tercera planta. Este era su dominio. Javier rara vez entraba. Le parecía aburrido, lleno de libros y lo que él llamaba extraños aparatos informáticos. No sabía que detrás de una pared falsa que parecía una estantería había una caja fuerte de última generación. Isabel escaneó su huella dactilar y su iris. La caja fuerte se abrió sin hacer ruido. Dentro no había joyas ni dinero en efectivo. Había documentos. El verdadero tesoro. Sacó varias carpetas gruesas. La primera contenía la escritura original de la casa, a su nombre, Isabel Vargas, comprada y pagada en su totalidad con la herencia de su padre, a quien Javier consideraba un hombre pobre antes de que se casaran. La segunda carpeta contenía los documentos de constitución de la empresa donde trabajaba Javier. Mostraba a los accionistas mayoritarios anónimos, representados por un holding que Isabel controlaba por completo. Javier, el arrogante director financiero, era simplemente un empleado.
un empleado cuyo puesto le había sido concedido por la mujer a la que acababa de echar. También cogió un portátil de trabajo encriptado, varios discos duros externos y una pequeña libreta con códigos de acceso. Todo ello fue a parar a una bolsa de portátil de aspecto corriente. La maleta con su ropa y la bolsa con su poder. Era todo lo que necesitaba. Por la tarde, mientras Isabel empaquetaba algunas de sus macetas más queridas para llevárselas, sonó el timbre. Isabel miró por el interfono. Era Javier. Y una mujer colgada de su brazo. Valeria. Isabel suspiró. Esto no lo esperaba. Javier había dicho que no volvería hasta mañana. Al parecer, habían venido a disfrutar del espectáculo. Isabel abrió la puerta. Javier sonreía con arrogancia. Valeria, con el pelo teñido de un rubio chillón y un maquillaje recargado, la miró de arriba abajo con desprecio. Llevaba un vestido deliberadamente provocador. Vaya, ¿todavía aquí?, dijo Javier. Dijiste que tenía 24 horas, ¿no?, respondió Isabel con calma. Lo sé, pero Valeria quería ver su nueva casa. Hemos venido a tomar medidas para los muebles nuevos. ¿Verdad, cariño? Javier besó a Valeria en la mejilla. Valeria se rió con una voz aguda. Sí, y también quería ver el proceso de cómo echan a esta vieja aburrida. ¿Solo has hecho una maleta? ¡Qué patética! Valeria entró pavoneándose. Javier la siguió. Pasaron junto a Isabel como si fuera un mueble más. «Wow, esta casa es mucho más grande de lo que pensaba», exclamó Valeria. «Voy a cambiar todas estas cortinas. Son tan deprimentes, como la antigua dueña». Isabel, en silencio, colocó su última maceta de orquídea en una caja. ¿Te vas a llevar esas flores feas?, se burló Valeria. Javier, cariño, nosotros vamos a tener un jardín de rosas importadas, ¿verdad? Lo que tú quieras, Valeria, dijo Javier. Sus ojos estaban fijos en Isabel, saboreando cada momento de esta humillación. Isabel los ignoró. Llevó la caja de plantas y la maleta cerca de la puerta principal. Colocó con cuidado la bolsa del portátil encima de la maleta. ¿Eso es todo?, se rió Javier a carcajadas. 8 años de matrimonio conmigo y eso es todo lo que te llevas? ¿Una maleta de ropa barata y unas plantas mustias? Realmente me casé con una mujer sin ningún valor. Isabel finalmente lo miró. Estas cosas tienen valor para mí, a diferencia de todo lo demás en esta casa. Valeria se acercó a Isabel. Era unos centímetros más alta gracias a sus tacones. Mira, deja de hacerte la buena. Has perdido. Yo he ganado. Ahora lárgate de mi palacio. Todavía no es tu palacio, dijo Isabel en voz baja. Oh, sí, ya lo veremos. Valeria se giró hacia Javier. Cariño, quiero el despacho de la tercera planta, el que tiene las ventanas grandes, como mi estudio de maquillaje. A Javier se le encogió un poco el corazón. Recordó algo. El despacho de Isabel. Al oír esto, Isabel se detuvo. Se giró para mirarlos. La misma leve sonrisa de esa mañana reapareció. Adelante, dijo ella. Javier se sintió inquieto. ¿Qué quieres decir? Esa habitación, Isabel señaló hacia las escaleras. Usadla como queráis, pero debo advertiros. Tiene un sistema de seguridad muy particular, un poco diferente al del resto de la casa. Valeria puso los ojos en blanco. Uy, qué miedo. ¿Qué sistema de seguridad? ¿Una trampa para ratones? No, dijo Isabel. Es solo que esa habitación es muy valiosa para mí. Me voy ya. Isabel cogió el asa de su maleta y la bolsa del portátil. Abrió la puerta principal. El cálido aire de la noche la recibió. Espera, dijo Javier. Se acercó rápidamente a Isabel y le arrebató las llaves de la casa de la mano. Esto es mío ahora. Isabel no opuso resistencia. Dejó que Javier le quitara las llaves. Gracias por recordármelo, dijo Isabel. Y entonces miró a Javier directamente a los ojos. Cuida bien de esta casa, Javier, especialmente del despacho de la tercera planta. Como he dicho, es muy valioso. Lárgate de una vez, gritó Javier, sintiéndose repentinamente amenazado por la calma de Isabel. ¿Y usted, señorita Valeria? Isabel giró la cabeza hacia la otra mujer. Asegúrese de que está realmente preparada para afrontar las consecuencias de todo lo que ha ganado hoy. ¿Qué es eso, una amenaza?, se rió Valeria. No, solo un consejo. Isabel se dio la vuelta y salió. Caminó por el largo camino de entrada. No miró hacia atrás. No había necesidad. Javier y Valeria se quedaron en el umbral, viéndola marchar. «Qué mujer más rara», murmuró Valeria. «Vamos, cariño, enséñame nuestro dormitorio principal. Quiero romper todas sus viejas sábanas». Javier asintió, pero sus ojos seguían fijos en la figura de Isabel que desaparecía en la oscuridad. La advertencia sobre el despacho resonaba en su mente. «Va», pensó. «Solo son las bravuconadas de una mujer derrotada». Cerró la puerta de un portazo,
dejando el viejo mundo fuera. No sabía que acababa de encerrarse en una jaula que él mismo había construido. Al final de la calle, un discreto coche negro se detuvo. Isabel abrió la puerta y entró. El conductor, un hombre de mediana edad de aspecto pulcro, asintió. «Todo está listo, Presidenta Vargas». «Todo está listo, señor Moreno», respondió Isabel, abrochándose el cinturón de seguridad. «Empecemos». El coche se deslizó en silencio, alejándose de la casa que, en cuestión de horas, se convertiría en el epicentro de un terremoto. «Por fin se ha ido», exclamó Valeria. Su voz resonó en el salón que ahora parecía vacío. Saltó a los brazos de Javier, rodeando su cintura con las piernas. «Lo hemos conseguido, cariño. Este palacio es nuestro». Javier se rió. La inquietud que le había dejado la serena sonrisa de Isabel se estaba desvaneciendo. Abrazó a Valeria con fuerza. «Por supuesto que es nuestro. Es tuyo». La bajó y la miró. «Esa mujer aburrida se ha ido. Que empiece la fiesta». Javier sacó su móvil. Había planeado esto. Llamó al servicio de catering más caro de la ciudad. «Sí, soy Javier García. Envíenlo todo ahora mismo. El paquete de celebración completo. Solomillos importados, langosta y todos sus mejores postres. Y traigan su champán más caro». «Sí, inmediatamente». Mientras esperaban, Valeria corría por la casa como una niña en una juguetería. Tocaba las paredes texturizadas, empujaba los caros jarrones de porcelana y pateaba las alfombras persas. «Hay que cambiar todo esto», dijo, señalando las gruesas cortinas. «Son tan sosas como su cara. Yo quiero oro rosado, y este sofá es asqueroso. Tan anticuado. Compraremos sofás de cuero blanco, y cambiaremos esa lámpara de araña». Javier sonreía y asentía a cada una de las demandas de Valeria. Esta era la mujer que él quería. Una que sabía cómo gastar dinero, que parecía cara y que validaba su éxito. No como Isabel, que prefería plantar flores y leer libros. «¡Ah!», se detuvo Valeria de repente al pie de la escalera. Sus ojos brillaron. «El despacho de la tercera planta, el de las ventanas grandes. Quiero que sea mi estudio de maquillaje. Vamos a verlo ahora mismo». El corazón de Javier dio un vuelco. «Vamos más tarde, cariño. El catering llegará pronto. ¿Por qué no nos relajamos primero en el dormitorio principal? Dijiste que querías romper las sábanas». Valeria hizo un puchero. Su bonito rostro se agrió al instante. «¿Por qué? ¿Por qué más tarde? ¿Todavía estás pensando en lo que dijo esa mujer? ¿Eh?». Se cruzó de brazos. «¿Te asusta su estúpida bravuconada sobre un sistema de seguridad? No me digas que todavía te importa». «No es eso, Valeria», se apresuró a negar Javier. No soportaba que Valeria se enfadara. «Claro que no me da miedo. Es ridículo. Venga, te abriré la puerta ahora mismo. Vamos a tirar todos sus valiosos tesoros». Para demostrar su punto, Javier subió las escaleras de 2 en 2. Valeria lo siguió con una sonrisa triunfante. Llegaron a la sólida puerta de madera del despacho. Parecía normal. Nada especial. «¿Ves? Solo es una puerta de madera», dijo Javier con arrogancia. Sacó las llaves de la casa que le había quitado a Isabel. Metió la llave en la cerradura. Giró. Pero la puerta no se abrió. «¿Por qué tardas tanto?», dijo Valeria, tamborileando el pie calzado con un tacón de aguja. «Espera, debe de estar atascada», dijo Javier. Meneó la llave, pero la puerta seguía firmemente cerrada. Valeria resopló con impaciencia. «Déjame a mí». Apartó a Javier y agarró el pomo. «Quizás solo hay que empujar». «Valeria, espera. Demasiado tarde». Valeria tiró del pomo con todas sus fuerzas. Al instante siguiente, toda la casa se vio envuelta en un sonido. No era una alarma de robo normal. Era una sirena industrial ensordecedora. Un chillido de alta frecuencia que parecía penetrar hasta los huesos. Javier y Valeria gritaron al instante, tapándose los oídos. El dolor era insoportable. «¡Apágala! ¡Apágala!», gritó Valeria por encima del ruido. Javier, presa del pánico, bajó corriendo al panel de seguridad de la casa, cerca de la puerta principal. Introdujo el código maestro. El panel no respondió. Lo intentó de nuevo. Fallo. La pantalla del panel se apagó por completo. «¿Qué es esto?», gritó Javier, su voz apenas audible. Intentó llamar a la empresa de seguridad. Miró la pantalla de su móvil y no vio ninguna señal, ni una sola barra. Corrió hacia una ventana, intentando encontrar cobertura. Fue inútil. Justo entonces, cuando la sirena alcanzó su punto álgido, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear frenéticamente, como en una película de terror. 1, 2 veces, y luego, oscuridad total. Un apagón. La sirena,
que parecía tener su propia fuente de alimentación de reserva, aulló durante otros 30 segundos en la oscuridad. Los 30 segundos más largos de sus vidas. Y entonces, se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue aún más aterrador. La casa estaba muerta. La oscuridad era tan densa que Javier no podía ver su propia mano delante de su cara. Las gruesas cortinas de las que Valeria se había quejado actuaban ahora como la tapa de una tumba, bloqueando hasta el más mínimo atisbo de luz exterior. «Javier, Javier, ¿dónde estás?» Llegó la voz aterrorizada de Valeria desde el piso de arriba. «Estoy aquí. No te muevas. Buscaré una linterna». Javier tanteó la pared, buscando a tientas el cajón de la cocina que recordaba. De repente, oyó como el aire acondicionado se apagaba. La lujosa frescura se detuvo al instante. El aire dentro de la casa sellada se volvió inmediatamente pesado y sofocante. En la oscuridad, Javier oyó otras voces, pasos de pánico y susurros asustados. Señor García». Una luz de linterna de móvil se encendió desde la zona del comedor. Era el equipo de catering. Sus rostros estaban pálidos. «¿Qué está pasando, señor?», preguntó el jefe del equipo, un hombre corpulento. «¿Está esta casa embrujada?» La alarma casi nos deja sordos. «Nos vamos ya». No, dijo Javier corriendo hacia la luz. «Es solo un cortocircuito. El panel debe de tener algún problema. Por favor, no se vayan. Nuestra comida». «No podemos trabajar en estas condiciones, señor», dijo el hombre con firmeza. «Mis hombres están asustados. Solo páguenos y nos iremos». Sí, por supuesto», dijo Javier aliviado. Al menos este problema podía solucionarse con dinero. Buscó en su cartera. «Aquí tiene mi tarjeta de crédito». El jefe del catering cogió la tarjeta platino de Javier. Sacó un terminal portátil de su bolsillo. El terminal se encendió con su propia batería. Pasó la tarjeta. El hombre frunció el ceño. La pasó de nuevo. «¿Qué pasa?», preguntó Javier con nerviosismo. «Denegada, señor», dijo el hombre. «¿Qué? Es imposible. Es la tarjeta de director de la empresa. No tiene límite. Inténtelo de nuevo». El hombre la pasó 3 veces más. «Sigue siendo denegada, señor». Dice, «transacción no autorizada». Valeria, que había bajado a tientas las escaleras, oyó la conversación. «Usa otra tarjeta, idiota», le espetó a Javier. La cara de Javier se puso roja de vergüenza. Sacó otra tarjeta dorada. «Pruebe con esta». El hombre la pasó. «Denegada». «Aquí, pruebe con mi tarjeta de débito». Javier entregó su tarjeta de débito principal. El hombre introdujo la tarjeta en la máquina. «El PIN, señor». Javier introdujo el PIN con los dedos temblorosos. La máquina emitió un pitido. El hombre miró a Javier con sospecha. «Señor, no tiene fondos suficientes». «Imposible», gritó Javier. «Tengo cientos de miles de euros en esa cuenta. Su máquina debe de estar rota». «Mi máquina funciona perfectamente, señor». La voz del jefe de catering se volvió fría. Él y sus hombres se miraron. «Creo que está intentando estafarnos». «No le estoy estafando. Nos vamos. Y nos llevamos toda la comida». El equipo de catering comenzó a recoger las cajas de comida en la oscuridad. «Esperen, no hagan eso», gritó Valeria, intentando agarrar una caja. «No toque eso», dijo el hombre, apartando la mano de Valeria de un manotazo. «No ha pagado por ello». «Denunciaré esto como un fraude, señor García. Que pase una buena noche en su casa a oscuras». Con una sarta de maldiciones, el equipo de catering se fue, llevándose la comida y la única fuente de luz. Dejaron a Javier y a Valeria de nuevo en la más completa oscuridad. El silencio volvió a caer, pesado y caluroso. El sudor comenzaba a empapar la cara camisa de Javier. «Javier», la voz de Valeria temblaba. Ya no era por la ira, era por el miedo. «¿Por qué? ¿Por qué han denegado tus tarjetas?» Javier no tenía respuesta. Buscó a tientas su móvil y lo levantó en alto. Todavía sin cobertura. No había forma de comprobar su cuenta bancaria. No había forma de llamar a nadie. De repente, Valeria comenzó a gritar. Gritos agudos y furiosos. «¿Qué está pasando? ¿Por qué han denegado tus tarjetas? ¿Qué clase de casa es esta? Todo es culpa tuya». Empezó a golpear el pecho de Javier en la oscuridad. Javier intentó agarrar sus manos, pero solo pudo quedarse allí, aturdido. Un terror helado le recorrió la espalda. No le tenía miedo a la oscuridad. No le tenía miedo a Valeria. Solo le tenía miedo a una cosa. Al rostro de Isabel que se formaba en su mente. Su rostro tranquilo, su figura serena y esa leve sonrisa. «Cuida bien de ese despacho». Se dio cuenta, con una oleada de náuseas, de que esto no era un accidente. No era un cortocircuito. Era una ejecución.
y él acababa de entrar voluntariamente en la trampa. Aquella noche fue el infierno más largo que Javier había experimentado jamás. La lujosa casa, que había sido el símbolo de su estatus, se convirtió en una prisión caliente y sellada. Sin electricidad, el sistema de aire acondicionado central estaba completamente muerto. El aire dentro de la casa, herméticamente cerrada y aislada, acústicamente se volvió sofocante y caluroso en cuestión de horas. El sudor empapaba su ropa cara y se pegaba desagradablemente a su piel. El sistema de agua de la casa dependía de una bomba eléctrica. Eso significaba que no se podía tirar de la cadena. Los grifos no funcionaban. No podían ducharse, ni siquiera lavarse la cara. El lujo se convirtió en miseria en un instante. Los ventanales del suelo al techo, diseñados para la seguridad, estaban firmemente cerrados y solo podían abrirse electrónicamente. Se convirtieron en paneles de cristal que los sellaban dentro como especímenes en un frasco. La primera en derrumbarse fue Valeria. Después de horas de gritar, llorar y culpar a Javier, finalmente cayó agotada en el pegajoso sofá del salón. Su caro maquillaje se había corrido, dejando manchas negras en sus mejillas húmedas de lágrimas y sudor. Su vestido de fiesta estaba rasgado por un lado. Ya no parecía una reina, parecía una persona desesperada. Javier, por otro lado, pasó la noche en un estado de pánico. Descubrió un punto cerca de la ventana de la cocina donde, si sostenía el móvil en alto, podía conseguir una débil barra de señal. No era suficiente para hacer una llamada, pero sí para que la aplicación del banco se cargara interminablemente. Fallo de conexión. Tiempo de espera agotado. No se pueden recuperar los datos. Cada mensaje de fallo era como un puñetazo en el estómago. No podía acceder a su dinero. Toda su riqueza, su propia identidad, se había desvanecido de la noche a la mañana. Su mente daba vueltas. ¿Era esto un ciberataque? ¿Le habían hackeado las cuentas? Pero la alarma del despacho, eso era demasiado específico. Tenía que estar relacionado con Isabel. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría esa mujer tranquila, con su afición a la jardinería, haber orquestado algo así? Cuando la pálida luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las gruesas cortinas, iluminando la habitación con un tenue resplandor gris, Javier y Valeria estaban en un estado lamentable. Olían mal, estaban pegajosos y desesperados. Entonces sonó el timbre. El sonido era tan normal, tan mundano, que ambos se sobresaltaron. Javier se levantó de un salto del suelo donde había estado sentado. La esperanza se hinchó en su pecho. Debía ser un guardia de seguridad o un electricista al que finalmente había conseguido contactar después de cientos de intentos. «Ha llegado ayuda», gritó, con la voz ronca. Corrió hacia la puerta principal, abrió el cerrojo manual con manos temblorosas y abrió la puerta de par en par. Entrecerró los ojos ante la brillante luz de la mañana. En la puerta no había un electricista uniformado. Había 3 hombres y una mujer. Todos vestían trajes de negocios oscuros, impecables y caros. Sus rostros eran serios, profesionales e impasibles. Detrás de ellos había 2 guardias de seguridad con uniformes negros y austeros. Un uniforme que Javier no reconocía como el de la empresa de seguridad. Parecían más bien guardaespaldas privados. El hombre que parecía el líder, más alto y con canas en las sienes, miró a Javier de arriba abajo. Observó la ropa arrugada y manchada de sudor de Javier, su pelo revuelto y su expresión de pánico con una mueca de disgusto apenas perceptible. «Buenos días», dijo el hombre. Su voz era fría y cortante. «Somos del equipo de gestión de activos de Capital Sol». Javier estaba confundido. Su cerebro agotado intentaba procesar gestión de activos. «Gracias a Dios que están aquí. Hay un gran problema eléctrico en mi casa. Todo se ha apagado. Una alarma se disparó». El hombre levantó una mano, deteniendo la explicación de pánico de Javier. «Disculpe», dijo el hombre. «¿Quién es usted?» La pregunta era tan simple, tan inesperada, que dejó a Javier sin palabras. «¿Qué? ¿Cómo que quién soy?» «Soy Javier García, el director financiero de Futurotech. Esta es mi casa». El hombre negó lentamente con la cabeza, como si le hablara a un niño obstinado. «Me temo que está equivocado, señor». Levantó una tableta que sostenía. La giró hacia Javier. La pantalla mostraba una foto de la casa y una serie de documentos. «Según nuestros registros», continuó el hombre, su voz monótona cortando el aire de la mañana, esta propiedad es el activo corporativo número 001. Este activo está asignado como residencia exclusiva de la consejera delegada de Futurotech, la señora Isabel Vargas. El mundo de Javier pareció inclinarse. El suelo bajo sus pies parecía temblar. «Consejera delegada», susurró, con la garganta seca. «Isabel, no puede ser. Es imposible. Es mi mujer. No trabaja. Ella solo cuida de sus plantas en casa».
El hombre del traje ignoró el arrebato emocional de Javier. Continuó como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Acabamos de recibir la dimisión de la señora Vargas de su puesto de CEO esta mañana, con efecto inmediato. Simultáneamente, la señora Vargas también ha instruido a nuestra firma de gestión de activos, que administra todas las propiedades de Capital Sol, para que asegure esta propiedad. Capital Sol, repitió Javier el nombre. Lo había oído vagamente. Un holding masivo y misterioso. La señora Vargas nos ha confirmado que ya no reside aquí, continuó el hombre. Dado que usted ya no es el cónyuge legal del residente registrado, y el propio residente ha desocupado las instalaciones, su presencia se considera ocupación ilegal de la propiedad. ¿Quiénes sois vosotros? Una voz aguda rompió el silencio. Valeria había llegado detrás de Javier. Su aspecto era aún más espantoso. Se ajustaba un pijama sudado que le había prestado a Javier. ¿Qué estáis haciendo aquí? Fuera de nuestra casa, gritó. Javier, échalos. Llama a la policía. El hombre del traje dirigió su fría mirada hacia Valeria. ¿Y usted? Señorita Valeria Reyes, si no me equivoco. Consultó su tableta por un momento. Usted no está registrada en esta propiedad en absoluto. Su estatus actual es el de intrusa. ¿Intrusa? Jadeó Valeria. El hombre asintió brevemente a los dos guardias que estaban detrás de él. Los guardias dieron un paso adelante, flanqueando la puerta. Ustedes dos, dijo el hombre, mirando ahora a Javier y a Valeria alternativamente. Tienen exactamente 1 hora, 60 minutos, para recoger cualquier efecto personal que puedan llevar en sus manos y abandonar las instalaciones. Si se niegan, estamos autorizados a desalojarlos por la fuerza. ¿Efectos personales? Se rió Javier. Una risa que sonaba como la de un loco. Todo en esta casa es mío. Los coches en el garaje, los muebles, yo lo compré todo. También tenemos registros de eso, señor García, habló la mujer del traje por primera vez. Todos los muebles, vehículos y aparatos electrónicos de esta residencia están registrados como propiedad de la empresa, como parte del paquete de comodidades del CEO, como su sueldo. Javier sintió que las piernas le fallaban. Mi sueldo. Esperen un momento, gritó, una última chispa de esperanza encendiéndose. No lo entienden. Futurotech es mi empresa. Soy director, el director financiero. No pueden echar a un director. El hombre líder miró a Javier. Por primera vez, una fría y leve sonrisa se dibujó en sus labios. Precisamente, señor García, dijo en voz baja. Su posición como director es el siguiente punto que debemos discutir. El hombre consultó su reloj de pulsera. Hay una reunión extraordinaria de accionistas a las 10 de la mañana. La reunión ha sido convocada a petición urgente del accionista mayoritario, Capital Sol. Volvió a mirar a Javier. ¿Y usted, señor García? Es el único punto del orden del día. 1 hora. 60 minutos para resumir 8 años de matrimonio en lo que pudieran llevar en sus manos. La realidad era que Javier no tenía nada. Los trajes caros en el armario, los relojes de diseño en el cajón, los zapatos de cuero importados en el estante, todo era propiedad de la empresa. A él y a Valeria solo se les permitió llevar la ropa que llevaban puesta y sus móviles ahora inútiles. Los dos guardias de uniforme negro los observaban como halcones. Se quedaron en silencio en el salón mientras Valeria se volvía cada vez más histérica, arrojando los cojines del sofá contra la pared. «Esto es un robo. Os voy a demandar. Javier hizo algo». Javier no hizo nada. Se desplomó en los fríos escalones de mármol, con la cabeza entre las manos. Su cerebro daba vueltas, intentando comprender las palabras del hombre del traje. CEO, Presidenta Isabel Vargas, activo corporativo. Tenía que ser una pesadilla. Un error administrativo absurdo. ¿Su mujer? ¿Isabel? ¿La CEO? ¿Isabel? ¿Qué pasaba las tardes trasplantando macetas? ¿Isabel? ¿Que nunca había mostrado el más mínimo interés en las juntas directivas o en el precio de las acciones? No podía ser. Se ha acabado el tiempo. La voz del hombre del traje, que resultó llamarse señor Rojas, sacó a Javier de sus pensamientos. Los guardias se adelantaron. Uno agarró a Javier por el brazo, el otro a Valeria. No fueron bruscos, pero su agarre era firme e innegociable. «Suéltame. Quítame tus sucias manos de encima». «Te demandaré», gritó Valeria. Fueron literalmente escoltados fuera de la grandiosa puerta principal. El aire caliente y húmedo de la mañana les golpeó en la cara, sintiéndose como una bofetada. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic definitivo. Se había acabado. Se quedaron en el camino de entrada pavimentado de piedra natural frente a las altas puertas de hierro forjado.
El Mercedes negro de Javier y el deportivo rojo de Valeria, un regalo de Javier, estaban aparcados dentro del garaje, ahora cerrados e inalcanzables. ¡Mi coche! Javier, mi coche está ahí dentro, gimió Valeria, corriendo hacia las puertas e intentando sacudirlas. Guardia, abra la puerta. Ese es mi coche. El señor Rojas apareció en el interfono junto a la puerta. Señorita Reyes, ese vehículo fue comprado con fondos de la empresa que están actualmente bajo investigación. Ha sido confiscado como prueba. Que tenga un buen día. La pantalla del interfono se apagó. Valeria se giró hacia Javier con los ojos encendidos. Javier, todo esto es culpa tuya. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has dejado que esto suceda? Dijiste que eras rico. Dijiste que eras un director. Soy un director, gritó Javier con la voz rota. Se tiró del cuello de su pegajosa camisa. Esto tiene que ser un error. Iré a la oficina. Arreglaré esto. Isabel. Debe de haberse vuelto loca. Ella está conspirando con alguien para robarme. Empezaron a caminar. No había otra opción. Caminaron por las tranquilas calles de la exclusiva urbanización. El guardia de la garita principal ni siquiera los miró mientras pasaban a pie. Otros residentes, saliendo a correr por la mañana o conduciendo sus coches de lujo, miraban a la pareja de aspecto desaliñado con una mezcla de curiosidad y disgusto. Valeria con su pijama de seda roto y Javier con su traje arrugado y apestando a sudor. Fue el paseo de la vergüenza más largo de sus vidas. Valeria no dejó de quejarse, culpar y llorar. Javier ya no la escuchaba. Su mente estaba centrada en la reunión de las 10. Esa reunión era la clave. Entraría allí y exigiría una explicación. Llamaría a sus abogados. Él no sabía qué haría. Después de casi 30 minutos de caminata, finalmente llegaron a la carretera principal. Consiguieron parar un taxi. Valeria pagó con unos cuantos billetes arrugados de euros que sacó del bolsillo de su pijama. Dinero que guardaba para una emergencia. Al parecer, la emergencia había llegado. Al edificio de Futuro Tech. Rápido, le espetó Javier al taxista. El viaje a la oficina fue una tortura. Javier miraba los edificios que pasaban. Todo parecía normal, pero su mundo se había puesto patas arriba. Seguía intentando encender su móvil, esperando que la señal volviera, que la aplicación del banco funcionara, pero seguía muerto. Llegaron al imponente vestíbulo de cristal de Futuro Tech a las 9:45. El rostro de Javier estaba pálido y grasiento. Su pelo estaba revuelto. Valeria tenía un aspecto aún peor. Ignorando las miradas de asombro de los empleados que acababan de llegar, Javier se dirigió directamente a los tornos de seguridad. Pasó su tarjeta de acceso de director. Bip. Una luz roja. Acceso denegado. Javier se quedó helado. Lo intentó de nuevo. Bip. Acceso denegado. ¿Hay algún problema, señor director? Se giró Javier para ver a la joven recepcionista. Una chica llamada Diana. Mirándolo con una mezcla de lástima y miedo. Mi tarjeta debe de estar estropeada, dijo Javier, intentando mantener la calma en su voz. Ábreme la puerta. Tengo una reunión urgente del consejo a las 10. ¿Qué reunión? Se adelantó Valeria. Este es el director Javier García. Abre la puerta o te despedirán. Diana retrocedió, asustada. Lo siento, señor García, pero mi sistema dice que su tarjeta ha sido desactivada. No, no puedo. ¿Cómo que desactivada? Javier golpeó el mostrador. Yo te pago el sueldo. Llama al jefe de seguridad ahora. No será necesario, señor García. Una voz tranquila sonó detrás de ellos. Javier y Valeria se giraron. Allí estaba un hombre que Javier reconocía vagamente. Un hombre de mediana edad que había visto a veces en el aparcamiento exclusivo. Pensaba que era uno de los chóferes del consejo. Pero hoy, el hombre no llevaba uniforme de chófer. Llevaba un traje que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Javier. Parecía autoritario y frío. Es el señor Moreno. Le están esperando en la sala de juntas, dijo el señor Moreno. Sus ojos se posaron brevemente en Valeria. Solo el señor García. Esta señora no está invitada. Tú vienes conmigo. Valeria agarró el brazo de Javier. Donde vaya Javier, voy yo. El señor Moreno miró a Javier. Si quiere empeorar las cosas, tráigala. Pero le aconsejo que no lo haga. Javier tragó saliva. Había algo en la mirada del señor Moreno que le asustaba. Se giró hacia Valeria. Espera aquí, le dijo con firmeza. No armes más escándalos. Yo lo solucionaré. Valeria abrió la boca para protestar, pero la expresión de desesperación en los ojos de Javier la detuvo. Asintió y se sentó en un sofá del vestíbulo, con los brazos cruzados con enfado, a la vista de todos. Por aquí, dijo el señor Moreno.
No llevó a Javier a los ascensores de los empleados. Lo condujo a un ascensor privado con adornos de latón en un rincón del vestíbulo. Un ascensor al que Javier sabía que solo se podía acceder con las tarjetas de más alto nivel. El señor Moreno pasó su tarjeta y las puertas se abrieron. El viaje hasta la última planta, hasta la sala de juntas, fue el silencio más angustioso. Javier quería hacer preguntas, pero tenía la garganta cerrada. Las puertas del ascensor se abrieron, no a un vestíbulo, sino directamente dentro de la enorme sala de juntas. Javier salió, entrecerrando los ojos para adaptarse a la tenue iluminación de la habitación. La larga y brillante mesa de caoba ya estaba llena. Todos los miembros del consejo estaban allí. El presidente Ferrer, el vicepresidente López, el director general Pérez, todas las caras que conocía, y todos lo miraban, no con ira, sino con algo peor, con una fría lástima. Todos veían su ropa arrugada y su rostro desesperado. «Siento llegar tarde», murmuró Javier, tambaleándose hacia su asiento habitual. «He tenido un problema en casa». Nadie respondió. Javier miró a la cabecera de la mesa, el asiento del presidente, el asiento del CEO. Estaba vacío. Como de costumbre, el anónimo CEO de Capital Sol no asistía a las reuniones. Siempre se representaban a través de sus abogados. «Bien», dijo Javier intentando tomar el control de la situación. «¿Qué está pasando? ¿Qué es esta reunión de emergencia? ¿Qué asunto es tan importante como para bloquear el acceso de vuestro propio director financiero?» Intentó reír, pero solo le salió un graznido. Entonces, la silla de la cabecera de la mesa crujió. La alta silla de cuero negro giró lentamente. Javier esperaba ver al abogado de la empresa. Esperaba ver una cara desconocida. La cara que vio le cortó la respiración en la garganta. Allí, con una calma perfecta, estaba sentada Isabel. No con sus vestidos de algodón o sus sencillos fulares de casa. Llevaba un traje de pantalón azul marino oscuro, hecho a medida y perfectamente ajustado. Debajo de la chaqueta, una blusa de seda color crema, y su pelo estaba recogido en un moño elegante y profesional, dejando al descubierto su rostro sereno y concentrado. Parecía autoritaria, parecía una reina, sostenía una tableta en la mano, y a su lado estaba sentado el hombre que lo había echado de su casa esa mañana, el señor Rojas. Toda la habitación estaba en silencio. Javier solo podía quedarse boquiabierto. Isabel levantó la vista de su tableta y miró a Javier directamente a los ojos. Su mirada era fría, aguda, desprovista de toda la suavidad que una vez tuvo. «Buenos días, director García», dijo. Su voz era clara, tranquila y ligeramente amplificada por el sistema de audio de la sala. Resonó con autoridad. «Gracias por acompañarnos». Aunque su atuendo sea un tanto inapropiado, varios directores bajaron la cabeza para ocultar sus sonrisas. «Tome asiento», continuó Isabel. «Vamos a empezar la presentación sobre su auditoría financiera». Javier no podía moverse. Solo pudo susurrar. Su voz era apenas audible. «Isabel, Isabel». La voz de Javier tembló. Era más un gemido de confusión que una pregunta. «¿Qué? ¿Qué es todo esto? ¿Qué broma es esta?» Miró a los otros directores. «Señores, ¿qué está pasando? ¿Por qué está esa mujer sentada ahí?» Valeria, que de alguna manera había logrado pasar a la frenética recepcionista y subir en el siguiente ascensor, irrumpió por la puerta de la sala de juntas, que no estaba bien cerrada. «Javier, ¿qué está?» Se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en Isabel. Se rió, una risa aguda e incrédula. «Isabel, tú, la jardinera, ¿qué haces en esa silla? ¿Te has colado?» «Seguridad». Nadie se movió. El señor Moreno, de pie cerca de la puerta, se limitó a mirar fríamente a Valeria. Isabel suspiró, como si la hubiera interrumpido un pequeño insecto. «Señor Moreno, por favor, acompaña a esta señora fuera. No tiene nada que hacer aquí». «No me toques», gritó Valeria. «Tú no me das órdenes». «Javier, dile algo a esta mujer». Pero Javier no dijo nada. Seguía mirando a Isabel. Un terror helado le recorría la espalda mientras las piezas imposibles del rompecabezas comenzaban a encajar. Isabel ignoró a Valeria. Volvió su atención a la mesa de juntas. «Disculpen la interrupción. Como decía, estamos aquí para una reunión extraordinaria de accionistas. Señor Rojas, por favor, lea las actas de apertura». El señor Rojas se puso de pie. «Esta reunión ha sido convocada por Capital Sol, propietaria del 90% de las acciones de Futurotech. El propósito de esta reunión es la destitución y el procesamiento legal del director financiero, el señor Javier García». Javier se estremeció. «¿90%? Es imposible. Capital Sol solo tenía el 60%.
Y tú no tienes derecho a hablar, le espetó a Isabel. El presidente Ferrer, el miembro más antiguo, finalmente habló. Su voz estaba cargada de decepción. Javier, cálmate y muestra algo de respeto. Estás hablando con la dueña de esta empresa. ¿La dueña? Se rió Javier amargamente. La dueña es la CEO anónima de Capital Sol, una inversora solitaria, no esta mujer. Permítame corregirle. La voz de Isabel intervino, tranquila, aguda y autoritaria. Soy Isabel Vargas, la única hija del difunto presidente Vargas, fundador de Capital Sol. Javier se quedó helado. Vargas. El padre de Isabel. El hombre que siempre había pensado que era un funcionario de bajo nivel que había muerto demasiado pronto. El hombre cuya única herencia, pensaba Javier, era una pequeña casa en las afueras de la ciudad que ya habían vendido. Mi padre, continuó Isabel, con los ojos fijos en Javier, prefería vivir con sencillez. Construyó Capital Sol desde cero. Un holding que ahora posee docenas de filiales, incluida Futurotech. Cuando falleció me lo dejó todo a mí. Soy la única propietaria. Soy la CEO anónima a la que todos ustedes informaban. El silencio en la sala era tan denso que Javier podía oír el latido de su propio corazón en sus oídos. Es mentira, susurró Javier. Sí, si eso fuera cierto, ¿por qué yo? ¿Por qué me hiciste director? Isabel inclinó ligeramente la cabeza. Buena pregunta. Hace 8 años, cuando nos casamos, era ingenua. Te quería. Pensaba que eras ambicioso e inteligente. Quería que sintieras que tenías éxito por tus propios méritos. Así que, te coloqué aquí. Te di el título, el sueldo elevado, la casa, una instalación de la empresa que yo llamaba nuestra casa. Pensé que con mi marido gestionando las finanzas, mis inversiones estarían seguras. Isabel hizo una pausa. Su mirada se endureció. Quería que construyéramos algo juntos. No me di cuenta de que estabas ocupado construyendo tu propio pequeño reino a mis espaldas. Javier empezó a sudar frío. Se agarró al borde de la mesa para mantenerse en pie. Permití tu arrogancia, dijo Isabel. Permití que me menospreciaras en nuestra casa. Permití que te burlaras de mi afición a la jardinería, sin saber que estaba vigilando los mercados de valores desde mi despacho. Soporté todos tus insultos, pensando que era un pequeño precio a pagar por un matrimonio. Se levantó y caminó lentamente hacia la gran pantalla al final de la sala. Pero hay una cosa que no puedo tolerar, Javier. El robo. Esto es una difamación, gritó Javier. No tienes pruebas. Oh, pero las tengo, dijo Isabel. Era una esposa tranquila, Javier. Pero también soy una CEO muy meticulosa. ¿Realmente creías que te pondría a cargo de las finanzas sin ninguna medida de seguridad? Ese sistema en el despacho de la tercera planta no era una simple alarma. Era mi servidor personal, que vigilaba cada transacción que hacías. Cada euro. Señor Moreno, dijo Isabel. El señor Moreno, que resultó ser el jefe de auditoría interna de Capital Sol y el hombre de confianza del padre de Isabel, dio un paso adelante y encendió el proyector. La pantalla de la pared cobró vida. Era el infierno personal de Javier, expuesto para que todos lo vieran. Un complejo diagrama de flujo mostraba transferencias de fondos desde Futurotech a cuentas de empresas fantasma, a cuentas en el extranjero y de vuelta a cuentas personales nacionales a nombre de testaferros. Estas empresas, explicó el señor Moreno con su voz monótona, fueron utilizadas por el señor García para desviar fondos operativos. En los últimos 2 años, el total asciende a 5 millones de euros. Los directores jadearon. Javier se puso blanco como el papel. 5 millones. Susurró el presidente Ferrer, horrorizado. ¿Y en qué se gastó el dinero? Continuó el señor Moreno, cambiando de diapositiva. La pantalla mostraba ahora una serie de fotografías. Una foto de Valeria posando delante de un deportivo rojo, seguida de una copia de la factura de compra del vehículo, pagada en su totalidad desde una de las cuentas fantasma. Siguiente diapositiva. Javier y Valeria de vacaciones en las Maldivas, riendo en una lujosa cabaña sobre el agua, seguida de la factura del complejo, pagada desde otra cuenta fantasma. Siguiente diapositiva. Un contrato de alquiler de un apartamento de lujo en el centro de la ciudad a nombre de Valeria, pagado por adelantado para los próximos 5 años. Valeria, todavía en el umbral, vio sus propias fotos. Su rostro estaba pálido. Esta mujer de aquí, habló Isabel, con la voz helada, no es simplemente una nueva novia. Es una cómplice muy cara. Ha disfrutado gustosamente del botín de esta empresa. Javier finalmente se desplomó en una silla. Estaba acabado. Todo había terminado. ¿Tú sabías todo esto? Le susurró a Isabel. ¿Desde cuándo? Isabel volvió a su asiento. Sabía lo de la señorita Reyes desde hace 6 meses.
Sabía de esta malversación desde hace más de un año. Recopilé las pruebas, Javier. Esperé. Te di la oportunidad de confesar. Cada día esperaba que volvieras a casa y fueras sincero conmigo, pero nunca lo hiciste. Ayer la voz de Isabel se suavizó ligeramente. Me diste los papeles del divorcio. Me diste un ultimátum de 24 horas. Pensaste que te estabas deshaciendo de un lastre, pero en realidad acababas de firmar tu propia confesión. ¿Me liberaste de mi última duda? Javier miró a su esposa, su exesposa, la mujer a la que había subestimado, la mujer a la que había insultado, la mujer que al parecer había tenido toda su vida en la palma de su mano. El consejo. La voz de Isabel se volvió firme de nuevo. Votó por unanimidad esta mañana, 1 hora antes de tu llegada. Usted, Javier García, queda destituido con deshonor de todos sus cargos en Futurotech y en todas las filiales de Capital Sol. Bien, despídeme. No me importa, gritó Javier, un último acto de desesperada valentía. Me iré con mi dinero. Isabel lo miró con una expresión casi compasiva. ¿Tu dinero? Oh, Javier, ¿no lo entiendes? Tus tarjetas de crédito, tus cuentas bancarias, todo fue congelado por orden judicial esta mañana. Todos tus activos, incluido lo que robaste, han sido confiscados. Javier la miró sin comprender. No estás simplemente despedido, Javier, dijo Isabel en voz baja. Pulsó un botón en el panel del interfono de su escritorio. Seguridad. Entren. Recojan a nuestro invitado. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de par en par. No eran los guardias del edificio. Eran 2 agentes de policía uniformados que entraron, siguiendo al señor Rojas. Los ojos de Javier se abrieron de par en par por el terror. La policía. ¿Tú llamaste a la policía? Por supuesto, dijo Isabel. Esto no es un asunto doméstico, Javier. Esto es un delito corporativo. Un agente de policía se acercó a Javier. Señor Javier García, queda detenido por malversación de fondos, fraude y blanqueo de capitales. El otro agente sacó unas esposas. El clic metálico resonó en la silenciosa sala. Javier miró las esposas y luego a Isabel. Su rostro estaba pálido, lleno de terror. Finalmente se dio cuenta de su mayor error. No solo había traicionado a su esposa, había intentado engañar a la reina en su propio trono y acababa de ser completamente derrotado. El clic de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Javier sonó definitivo. Más fuerte que la puerta de su casa al cerrarse, más fuerte que la sirena aullante. Era el sonido final de toda su vida. Se quedó allí, congelado. Su camisa arrugada ahora le picaba como un saco áspero. El sudor frío le empapaba la espalda. Miró a Isabel. Sus ojos no suplicaban perdón, sino comprensión. Todavía no podía entender cómo había podido ocurrir esto. Isabel. Por favor, susurró con voz ronca. No hagas esto. Esto me arruinará. Piensa en nuestros 8 años. Isabel lo miró con una expresión casi vacía. He estado pensando en ellos durante el último año, Javier. Pensé en esos 8 años cada vez que me mentiste. Pensé en ellos cada vez que transferiste dinero de la empresa a la cuenta de tu novia. Tú destruiste esos 8 años, no yo. Valeria, que había estado de pie como una estatua en el umbral, finalmente salió de su estado de shock. El miedo venció a la confusión. Vio las esposas en las manos de Javier. Vio a la policía. Vio el rostro frío y autoritario de Isabel. Su cerebro materialista hizo los cálculos rápidamente. Javier estaba acabado. Javier estaba arruinado. Javier iba a la cárcel. Esto significaba que ella no obtendría nada más que problemas. Su primer instinto fue huir. No tengo nada que ver con esto. Solo soy su novia. No he firmado ningún papel. Con una rapidez inesperada, Valeria se dio la vuelta y corrió. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol del vestíbulo del ascensor. Corrió hacia la salida. Detengan a esa mujer. La voz de Isabel era tranquila pero imperiosa. El señor Moreno, que había previsto esto, hizo una señal a 2 guardias de seguridad vestidos de traje que esperaban fuera de la sala de juntas. Antes de que Valeria pudiera llegar al ascensor, 2 hombres corpulentos le bloquearon el paso. «Dejadme en paz». «No tengo nada que ver», gritó Valeria intentando apartarlos. «Soy una víctima. Él me engañó. Javier García me engañó». Se giró hacia Javier. Su rostro ahora estaba contorsionado por la rabia y el miedo. «Dijiste que eras rico. Dijiste que eras un director. Mentiroso. Me engañaste. Señorita Reyes». La voz de Isabel sonó clara desde la sala de juntas. Había salido y estaba de pie en el umbral, observando a Valeria forcejear. Es interesante que de repente se haya convertido en la víctima. «Soy la víctima». «No». La voz de Isabel cortó los gritos de Valeria. «Usted disfrutó de bienes comprados con dinero robado. Eso la convierte en cómplice». Isabel se dirigió al otro agente de policía.
el que no sujetaba a Javier. Agente, esta mujer es Valeria Reyes. Como se indica en nuestro dossier de pruebas, es la beneficiaria directa de los fondos malversados. El deportivo, el apartamento de lujo, un estilo de vida valorado en cientos de miles de euros. Todo pagado por el señor García con dinero de la empresa. Valeria se quedó helada. Mentira. Me hacía regalos. ¿Es ilegal que un hombre le haga regalos a su novia? Lo es, señorita, dijo el señor Rojas, adelantándose con su tableta. Cuando esos regalos son el producto de un delito. Usted sabía perfectamente que el señor García tenía una esposa. Sabía que el estilo de vida que disfrutaba superaba con creces el sueldo oficial de un director financiero. Nunca lo cuestionó. Simplemente lo disfrutó. La ley llama a eso disfrute de los productos del delito. Blanqueo de capitales. La sangre desapareció del rostro de Valeria. Blanqueo de capitales. Cárcel. Las palabras daban vueltas en su cabeza. No, yo no sabía nada, gimió, cambiando de táctica. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Las mismas lágrimas de cocodrilo que solía usar para conseguir lo que quería de Javier. Lo juro, no lo sabía. Yo. Solo soy una chica de pueblo, deslumbrada por la vida en la ciudad. Me creí todo lo que me dijo. Me dijo que estaba pasando por un divorcio doloroso, que su mujer estaba loca. Juró que todo el dinero provenía de sus primas e inversiones personales. Yo. Simplemente le creí. Valeria lo confesó todo. Dio detalles del apartamento secreto, los números de las cuentas que conocía, los nombres de sus destinos de vacaciones. Expuso todas las mentiras, grandes y pequeñas, que Javier le había contado, retorciéndolo todo para que pareciera que él era el cerebro manipulador y ella la marioneta inocente. Estaba dispuesta a testificar contra Javier en el juicio a cambio de inmunidad, o, al menos, una sentencia mucho más leve. El fiscal, viendo el testimonio de Valeria como el último clavo en el ataúd de Javier, aceptó. El juicio fue un espectáculo público. La noticia del aseo poderosa, que derribó a su marido corrupto y a su amante, acaparó los titulares nacionales. La sala del tribunal siempre estaba llena. Isabel asistía todos los días, no como la CEO, sino como la testigo clave y la principal víctima. Se sentaba allí, en silencio, su figura serena se convirtió en un inesperado símbolo de fuerza. El punto culminante del juicio fue cuando Valeria subió al estrado. Se había vestido para la ocasión, con una sencilla blusa blanca y un maquillaje ligero, intentando parecer inocente y arrepentida. Javier, ahora con un mono de prisionero, parecía demacrado y viejo. Su pelo, antes impecablemente peinado, ahora estaba ralo y apagado. Miraba a Valeria con puro odio. «Señorita Reyes», comenzó el fiscal. «¿Puede contarle al tribunal cómo la convenció el señor García para que aceptara estos costosos regalos?» Valeria comenzó a llorar a la señal. Él dijo que era para nuestro futuro. Dijo que me lo merecía. Cuando le preguntaba de dónde venía el dinero, se enfadaba. Decía que no confiaba en él. Decía que eso era cosa de hombres. Yo tenía miedo. «Mentira». Javier se levantó de un salto. Sus esposas tintinearon. «Mentirosa, tú lo exigiste todo. Nunca tuviste miedo. Eras codiciosa». «¡Silencio!», golpeó el juez con su mazo. «Acusado, siéntese. Un arrebato más y lo expulsaré de su propio juicio». Javier se vio obligado a sentarse. Su cuerpo temblaba de rabia. Tuvo que escuchar cómo Valeria pintaba un falso cuadro de él como un monstruo y de ella misma como una víctima indefensa. La misma mujer por la que había abandonado a Isabel era ahora la que destruía lo que quedaba de su defensa. Isabel observaba la escena desde su asiento. Vio al hombre que una vez amó Javier, siendo destrozado por la mujer que él había elegido. Vio a la mujer que había insultado su forma de vestir, Valeria, escondiéndose ahora detrás de una máscara de inocencia. Era un espectáculo patético. Una tragedia escrita por su propia codicia. El veredicto fue el esperado. Acusado Javier García, la voz del juez resonó en la silenciosa sala. Basado en las pruebas irrefutables y el testimonio de los testigos, el tribunal lo declara culpable de todos los cargos: malversación, fraude y blanqueo de capitales. Abusó de la confianza de su esposa y de su empresa. No ha mostrado ningún remordimiento. El tribunal lo condena a 20 años de prisión y a la restitución total de los 5 millones de euros. Javier se desmayó en su asiento. En cuanto a la señorita Valeria Reyes, continuó el juez, considerando su cooperación como testigo clave, el tribunal le impone una sentencia más leve. 3 años de libertad condicional, con la obligación de presentarse ante la justicia y realizar servicios comunitarios. Todos los bienes recibidos como producto de este delito serán confiscados por el Estado. Valeria lloró.
Esta vez, lágrimas de alivio. 3 años de libertad condicional. Estaba libre. Lo había perdido todo. El coche, el apartamento, las joyas, pero no iba a la cárcel. Todos los bienes personales que le quedaban a Javier, que no eran muchos, ya que resultó que casi todo estaba a nombre de la empresa, fueron confiscados. Incluso la vieja casa heredada que había ocultado a Isabel fue subastada para pagar las multas. No le quedó nada. Su nombre estaba arruinado. Su avergonzada familia lo repudió. Estaba solo. Mientras sacaban a Javier esposado de la sala, sus ojos se encontraron con los de Isabel por última vez. Ya no había ira en ellos. Solo un vacío desolador y un arrepentimiento tardío. Isabel simplemente asintió una vez. Un adiós. Fuera del juzgado, Valeria fue rodeada por los periodistas. Señorita Reyes, ¿tiene algo que decir a Javier García? Valeria se secó una lágrima. Solo espero que encuentre la paz y se arrepienta de lo que nos hizo a mí y a la señora Vargas. Se alejó, interpretando su último papel de víctima. Al otro lado de la calle, mientras tanto, Isabel se subía a un discreto coche negro conducido por el señor Moreno. La ventanilla subió, aislándola del tumulto, y el coche se alejó, dejando su pasado en el espejo retrovisor. El tiempo es un sanador y un constructor. En la década que siguió aquel juicio, el tiempo curó las viejas heridas de Isabel y construyó un sólido legado. El nombre de Capital Sol ya no era una entidad misteriosa que se escondía en las sombras. Ahora, bajo el liderazgo abierto y visible de Isabel Vargas, la empresa se había transformado. Isabel limpió la empresa de los vestigios de la era de Javier. Instituyó sistemas de auditoría transparentes y de múltiples niveles y un estricto código ético. No solo lideraba con la cabeza, sino también con el corazón. Demostró que los negocios éticos eran los más rentables. Bajo su dirección, Capital Sol se expandió a las energías renovables y la tecnología educativa, enriqueciendo a la empresa no solo financieramente, sino también socialmente. Hoy, Isabel presidía una reunión del consejo en la misma sala donde Javier había sido arruinado. Pero el ambiente era muy diferente. La sala ahora parecía más luminosa. Los oscuros paneles de madera estaban equilibrados con obras de arte moderno y brillante. El presidente Ferrer, ahora un asesor principal, asentía con aprobación mientras Isabel presentaba el último informe trimestral. Como pueden ver, la voz de Isabel era tranquila y segura. Nuestra división filantrópica ha lanzado con éxito programas de becas en 5 comunidades. No se trata solo de la imagen de la empresa, es una inversión en el capital humano de nuestro país. Nuestros beneficios han aumentado un 12% y nuestro impacto social un 20%. El señor Moreno, ahora su mano derecha oficial, el director de operaciones, añadió. Todo esto se debe a la visión a largo plazo de nuestra CEO. Nuestros empleados son leales. La tasa de rotación es la más baja en la historia de la empresa. Están orgullosos de trabajar aquí. Isabel sonrió, una sonrisa genuina. Gracias, señor Moreno. Es un trabajo excelente de todos los equipos. Ya no había miedo ni intriga en esa sala. Solo respeto. Isabel se había convertido en la líder que admiraban. Fuerte, justa y compasiva. Ya no era la mujer tranquila que regaba las plantas aunque todavía le encantaban sus orquídeas Phalaenopsis. Ahora era la reina que había construido su reino, no sobre las arenas de la arrogancia, sino sobre una base sólida. Después de la reunión, Isabel tenía un compromiso personal. El señor Moreno la esperaba en el vestíbulo con el mismo discreto coche negro. No se dirigieron a un lujoso ático ni a una villa en la cima de una colina. Se dirigieron a la antigua urbanización, a la casa que había sido testigo silencioso de la traición de Javier. Cuando llegaron, las puertas de hierro forjado se abrieron, pero detrás ya no había un patio silencioso y estéril. El patio ahora estaba lleno de las risas de los niños. Había columpios, un tobogán y parterres de flores bien cuidados. La placa junto a la puerta de mármol había cambiado. Ya no decía Residencia García. Ahora ponía el refugio de Isabel, un lugar para la protección y los nuevos comienzos. Isabel había convertido ese frío palacio en un refugio para mujeres y niños víctimas de la violencia doméstica. Entró. El interior era irreconocible. Las oscuras paredes de paneles estaban pintadas de tonos pastel brillantes. El salón, que antes estaba lleno de muebles rígidos y ostentosos, era ahora un cómodo espacio común, con grandes sofás, estanterías llenas y una zona de juegos para niños. Una joven que enseñaba a leer a un niño pequeño levantó la vista y sonrió. Presidenta Vargas. Bienvenida. Hola, Ana. Saludó Isabel cálidamente. ¿Cómo está hoy nuestro pequeño Marcos? El niño corrió y abrazó la pierna de Isabel. Tía Isabel, ya sé leer gato. Isabel se rió y le revolvió el pelo.
¡Qué listo eres! Isabel recorrió el lugar, saludando a los residentes. Conocía todos sus nombres. Escuchaba sus historias. No era solo una donante, era una mentora y una protectora. Subió las escaleras de mármol hasta la tercera planta. Se detuvo ante la puerta de su antiguo despacho. La puerta ahora estaba abierta de par en par. Ya no había alarmas aterradoras ni servidores ocultos. La habitación se había convertido en una tranquila sala de arteterapia. Lienzos de pintura llenaban las paredes, pinceles y pinturas estaban ordenados. Un psicólogo guiaba una sesión de pintura para varias mujeres. Aquí, donde una vez había vigilado la caída de Javier, ahora observaba el proceso de curación de muchas. Había tomado el veneno de su pasado y lo había convertido en un antídoto para otros. Esta serenidad era su fuerza. Ya no vivía a la sombra de una mentira. Vivía a la luz de su propia verdad. Su figura serena ya no era el símbolo de una esposa tranquila, sino de una líder fiel a sus principios. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, fuera de una prisión de altos muros, un hombre salía al sol abrasador. Estaba demacrado, su piel pálida, y su pelo, antes negro como el azabache, ahora estaba ralo y de un gris apagado. Llevaba ropa gastada que le habían dado en la prisión. En su mano, un sobre marrón con unos pocos cientos de euros. Su último sueldo por 10 años de trabajo en la cocina de la prisión. Era Javier. Estaba libre, después de que le redujeran la mitad de la condena por buen comportamiento. Se quedó en la puerta, entrecerrando los ojos. El mundo era extraño y demasiado ruidoso. Caminó sin rumbo hasta la estación de autobuses más cercana. Compró un billete a la ciudad con el poco dinero que tenía. La ciudad que una vez fue suya. Llegó a la ciudad por la tarde. Estaba hambriento, cansado y completamente solo. Entró en un pequeño y destartalado restaurante de barrio y pidió un plato combinado. En un rincón del restaurante, un viejo televisor de tubo con una imagen parpadeante mostraba las noticias de la noche. Javier comía despacio, distraídamente. Entonces, un rostro apareció en la pantalla. Un rostro que lo había atormentado cada noche durante los últimos 10 años. Era Isabel, pero una Isabel diferente. Parecía radiante, segura de sí misma, serena. Estaba siendo entrevistada frente a un nuevo y magnífico edificio. El presentador de noticias dijo: la CEO de Capital Sol, Isabel Vargas, ha inaugurado hoy el último hospital infantil gratuito, financiado en su totalidad por su fundación. Una verdadera visionaria que combina el éxito empresarial con la conciencia social. Javier se quedó helado. La cuchara tembló en su mano. Miró la pantalla. Vio a la mujer a la que había llamado aburrida. La mujer a la que había desechado. La mujer que ahora era aclamada como una heroína por todo el país. En el destartalado restaurante, con su olor a aceite rancio y el zumbido de las moscas, Javier miró la pantalla. Vio el éxito de Isabel. Vio su propio éxito perdido. Vio la vida que había destruido con sus propias manos. La comida en su boca se sentía como arena. No podía tragar. El verdadero terror acababa de empezar. La verdadera prisión estaba aquí fuera. Javier apartó su plato. Ya no tenía hambre. Solo sentía un vacío frío y roedor. Pagó y salió de nuevo a las ruidosas calles. No tenía dónde ir. Nadie a quien llamar. Su familia, avergonzada por el escándalo que había causado, lo había repudiado años atrás. Caminó sin rumbo. La ciudad había cambiado drásticamente en 10 años. Nuevos rascacielos se alzaban, muchos de ellos con el logotipo plateado CS de Capital Sol. La empresa de Isabel estaba por todas partes, en los autobuses urbanos, en las vallas publicitarias digitales, en los nuevos parques de la ciudad. Era como si la propia ciudad se burlara de él, haciendo alarde de todo lo que podría haber sido suyo. Caminó hasta que le salieron ampollas en los pies dentro de sus zapatos gastados. La noche comenzó a caer, trayendo un frío que le calaba hasta los huesos. No tenía dónde dormir, ni siquiera dinero para la habitación más barata. Era un fantasma en su propia fiesta urbana. Sus pies lo llevaron a una zona de mercado nocturno, ruidosa y cutre. La música estridente se mezclaba con los gritos de los vendedores. Buscó un lugar para sentarse, solo para descansar sus cansados huesos. Vio un concurrido bar de tapas. De repente, oyó el sonido de un plato rompiéndose, seguido de una fuerte maldición. Maldita inútil. Mira lo que has hecho. Lo has tirado todo. El dueño del bar, un hombre corpulento de mediana edad, gritó. Javier se giró. Vio a una camarera agachada apresuradamente, recogiendo los trozos de cristal y las tapas esparcidos por el sucio suelo. Lo siento, jefe. Yo. He tropezado. La voz de la camarera temblaba de miedo. ¿Lo sientes? ¿Tú lo siento me va a pagar esto? ¿Sabes cuánto cuestan estas raciones?
«Te lo descontaré del sueldo otra vez», gritó el hombre. Otros clientes miraban con una mezcla de lástima y disgusto. A Javier no le importó el alboroto, hasta que la camarera se levantó y se giró bajo la luz de neón. El tiempo pareció detenerse. Javier reconoció ese rostro. 10 años habían grabado crueles líneas en el que una vez fue un rostro hermoso. Su brillante pelo rubio ahora estaba apagado y recogido en un moño desordenado. El maquillaje recargado del que una vez se enorgullecía había sido reemplazado por un maquillaje barato y corrido por el sudor. Llevaba un uniforme de camiseta naranja, holgado y descolorido, manchado de salsa. Era Valeria. Sus miradas se cruzaron a través de la multitud. Los ojos vacíos de Javier se encontraron con los ojos sorprendidos de Valeria. Un instante. Su mundo se redujo solo a ellos dos. No hubo palabras, solo una comprensión desnuda y brutal. Vieron en el rostro del otro el espejo de su propia ruina. El odio, el arrepentimiento y una inmensa vergüenza flotaron entre ellos. Valeria fue la primera en apartar la mirada. Su rostro se enrojeció de profunda humillación. Se giró rápidamente, cogió una fregona sucia y comenzó a limpiar el desastre del suelo. Su espalda temblaba. Ser humillada frente al hombre que la había arruinado era un karma que no podía soportar. Javier se quedó allí. Extrañamente, no sintió nada. Ni ira, ni lástima, ni siquiera satisfacción. Solo vio el final de una triste historia. La mujer por la que había elegido renunciar a Isabel valía ahora menos que un plato de tapas roto. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Valeria en su propio pequeño infierno. Comenzó a llover. Primero una llovizna, luego un aguacero. Javier no tenía paraguas. Se empapó en segundos. Siguió caminando. No le importaba. El frío de la lluvia se filtraba a través de su fina ropa, haciéndole temblar. No sabía a dónde iba, pero sus pies, como si tuvieran memoria propia, lo llevaron a su antiguo barrio. El barrio de lujo que una vez había dominado, se paró al otro lado de la calle de su antigua casa. La casa brillaba. La cálida luz se derramaba por todas las ventanas. El jardín, antes rígido, ahora era exuberante y lleno de vida. Incluso bajo la lluvia, parecía un faro de calidez. El refugio de Isabel. Javier se quedó bajo la marquesina de una parada de autobús con goteras, temblando en la oscuridad. Miró al otro lado de la calle como un mendigo que mira dentro de un banquete. Un discreto coche negro se detuvo frente a las puertas. Un coche que reconoció. El señor Moreno salió del lado del conductor y abrió un gran paraguas. Luego se abrió la puerta del copiloto. Salió Isabel. Tenía 10 años más, pero parecía más serena, más elegante que nunca. Un fular color marfil enmarcaba su rostro pacífico. No llevaba un traje de negocios, llevaba una sencilla blusa y una falda larga. Le sonrió al señor Moreno. La puerta principal se abrió desde dentro. Un grupo de niños pequeños salió corriendo, riendo de alegría, sin importarles la lluvia. «Tía Isabel. Ha llegado tía Isabel». Corrieron y la abrazaron. Isabel se rió, una risa genuina y feliz. Abrazó a los niños. Y el señor Moreno le pasó una gran caja del maletero. «Cuidado, es un pastel de chocolate caliente», dijo Isabel a los niños. Su voz llegó débilmente a través de la tranquila calle. Entró en la casa, rodeada por las risas de los niños, protegida bajo el paraguas del señor Moreno. La puerta se abrió, revelando un interior cálido y lleno de vida. Y luego se cerró, llevándola de nuevo a su mundo lleno de luz. Nunca miró al otro lado de la calle. Nunca vio al hombre empapado que temblaba en la oscuridad. Nunca vio a Javier García. Para Isabel, Javier García ni siquiera existía. Había sido completamente borrado de su vida, olvidado. Javier miró la puerta cerrada. Ese era el final. No la cárcel, no una Valeria miserable, no la pérdida de dinero. Este era su karma. Ser borrado, ser olvidado, ser nada para la única persona que debería haber atesorado. La fuerza abandonó sus piernas. Javier García, el antiguo y arrogante director, se desplomó en el pavimento mojado y sucio. Se quedó allí, en la oscuridad, bajo la lluvia torrencial, solo, al otro lado de la calle de la casa que debería haber sido suya, ahora resplandeciente de una vida y una felicidad que nunca podría tocar. Lo había perdido todo, precisamente porque había conseguido todo lo que quería.